Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Vamos a hablar de Midnight Mass, serie de estreno inminente en Netflix. Misa de medianoche se llama aquí en España. Midnight Mass es la nueva serie de Mike Flanagan. A Mike Flanagan, pese a que era un director que lleva ya muchos años haciendo películas de terror bastante interesantes en general, lo conocimos sobre todo por La maldición de Hill House, espectacular y aterradora serie que tuvo una continuación con La maldición de Bly Manor, o La maldición de Bly Manor, que era un poquito más flojita, era interesante, era un poquito más flojita, pero vamos, eran dos series que, sobre todo Hill House, donde Flanagan dirigía todos los capítulos, mezclaban un terror absoluto dentro de lo que vendría a ser el cine, series de fantasmas. Me voy a equivocar, creo yo, mucho con lo de cine y series, porque Flanagan es de los directores que trabaja igual el producto, ya sea para la pantalla grande o para la pantalla pequeña. Viendo Misa de medianoche se me hacía muy palpable, realmente no hay diferencia en términos de puesta en escena, en términos narrativos, de cómo él aborda los productos que esté haciendo, ¿no? Esa nula diferencia habla muy bien de su capacidad como director y de la manera que él entiende el audiovisual contemporáneo, el cine contemporáneo, las series contemporáneas. Sí, Hill House y Bly Manor, todo lo que vendría a ser el terror, venía acompañado de fantasmas, creando momentos de auténtico horror, muy ligados tanto a las jump scares, ¿no? Esos sustos que de repente te dan, que tenían unos cuantos y de los que te hacían saltar en el sofá, como también una puesta en escena, en muchos casos muy alambicada, muy estilizada, muy avasalladora en cómo arrastrarnos hacia el miedo, con unos planos secuencia muy trabajados, con una reflexión sobre el paso del tiempo que se está viendo en pantalla, ¿no? En un solo movimiento de cámara. El mismo protagonista, en su versión joven, en su versión adulta, solo con movimientos de cámara, era realmente sorprendente. Hill House. Y Misa de medianoche es otra cosa. Es una serie que vuelve a ser una serie para Netflix, ya os digo, 7 capítulos de más de 1 hora, o sea, realmente ha adaptado el texto sin seguir un patrón cortado de series, ¿no? Dice, no, yo tengo que adaptar mi texto a imágenes y lo que me salgan los capítulos de largos o lo que me salga la serie de duración de capítulos, porque 7 también es un número raro. Sí que os puedo decir ya mismo que desde el primer capítulo la serie se ve como un proyecto tremendamente personal, más aún si entendemos que es un proyecto que llevaba 10 años Flanagan arrastrando y que no haya manera de que se lo produjeran. Gracias a Hill House esto ha sido posible, y que no es una adaptación como podía ser Bly Manor o como podía ser Hill House o como podía ser Doctor Sueño, sino que es un proyecto personal, es un guión personal que escribió con su hermano James. Paramos y entramos más al detalle. Estoy haciendo dibujo grande, vamos a ir ahora al detalle después de ver unas imágenes. It's okay to just look at the world and say why, I don't understand. Why, 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 why. Who are you? You know who I am. Mike Flanagan, director, nacido en Salem, Massachusetts. ¿Os acordáis de Las brujas de Salem? Ahí nació, de ahí le viene el terror. Salem, Massachusetts, 1978, gran año. Tiene una carrera antes de Hill House, como he dicho, de bastantes largometrajes de terror, algunos producidos por Netflix directamente. ¿Cuáles serían los que más me gustan? Pues Oculus, que tenía su conexión con Hill House. Oculus está muy bien. Hush no estaba nada mal. Y Somnia, por decir 3 de los largometrajes que realizó Flanagan antes de Hill House. Obviamente, como digo, Hill House lo lanza a un estrellato crítico, y para los amantes del terror le hizo una segunda temporada, que era La maldición de Bly Manor, en este caso adaptando la idiosincrasia, más que un libro en concreto, como es Otra vuelta de tuerca de Henry James, la idiosincrasia de los fantasmas, de la literatura fantasmática de Henry James, y luego llevaría a la gran pantalla la novela de Stephen King, que era una secuela de Resplandor llamada Doctor Sueño, con unos resultados bastante apreciables, teniendo en cuenta que era un proyecto bastante imposible, y la película no le quedó nada mal. Midnight Mass, ya estamos, Misa de medianoche. Cambia de tercio, decía antes. Esto ya no es una serie de fantasmas o una película de fantasmas. Esta no es una serie de sustos. No es una serie en la que de repente se gire la cámara y haya alguien en el espejo, o estés conduciendo y en el asiento de atrás aparezca un bicho. No. Es de terror, es cierto. Cuando
llega el terror, es un terror abrasivo, es un terror tremendamente dramático, porque el primer mensaje que quiero dejar es que es realmente un relato muy dramático, un relato profundamente dramático, con un carácter filosófico, existencialista, bastante potente. Es decir, la serie se toma bastante tiempo en explicarse, en explicar a sus personajes. Es una serie muy hablada, hay muchísimos diálogos. Obviamente, para Alex, esto sin spoilers. Yo he visto toda la serie, que esto me alegra mucho. Generalmente me enseñan 2 capítulos, he podido ver toda la serie y los spoilers son importantes. O sea, que es importante no decir nada para que el espectador, para que todos vosotros y vosotras lleguéis vírgenes a cada uno de los giros sorprendentes que ofrece la serie y donde se haya buena parte del meollo terrorífico, que es parte importante de la historia y de la narración. Como digo, es una serie profundamente dramática y se toma mucho tiempo en explicarse. Con esto quiero decir que hay muchísimo diálogo, muchísimo monólogo a cámara también de los personajes, para que los conozcamos, para que entendamos quiénes son, por qué están ahí y cuál es la tremenda pena o culpa que arrastran. Todo ello, como en grandísimas películas de terror de los años 70, porque aquí la construcción de la atmósfera psicológica, terrorífica, es básica. Esta construcción atmosférica es muy potente y, al ahondar tanto en el drama de los personajes, hace que cuando llegue el terror, que el terror llega y el terror es absoluto, te golpee de una forma bastante categórica. ¿Pero de qué va Misa de Medianoche? El punto de arranque es muy Stephen King. Yo decía, a Stephen King le ha encantado la serie, se saltó todos los embargos de crítica a Stephen King con un tuit diciendo que era la bomba la serie, y no me extraña porque es muy Stephen King. Toda la acción pasa en una isla, igual que la mayoría de los relatos de Stephen King pasan en un pueblo de Maine, pues aquí pasa en una isla que está aislada, es una comunidad de habitantes realmente escasa, ¿no? Hay mucha gente que viva en esa isla y poco a poco se irán conociendo a todos los habitantes. El mismo concepto de que sea una isla ya les aísla del exterior, con lo que cualquier cosa que pase es algo que van a vivir ellos en toda su profundidad dramática, sin capacidad casi de poder expresar lo que está ocurriendo allí. Están aislados. En ese dibujo también muy de Stephen King, en el que empieza a pasar cosas anómalas, aparece lo extraño, aparece lo terrorífico, aparece el misterio, y eso va afectando las vidas de los personajes, que en el momento que los conocemos pues tenemos diversos apuntes de los mismos, pero a medida que ese elemento fantástico empieza a cambiarles la vida, se extreman sus caracteres y entonces aparece pues un personaje tan magnífico y tan de villana como es una mujer que ayuda en las misas, y las misas obviamente son muy importantes, que es en sí mismo ella es la imagen de la hipocresía, también de la hipocresía religiosa, pero sobre todo es un personaje que se va convirtiendo en alguien terriblemente malo, y es muy King. Yo la reconocía de muchas novelas de Stephen King, el personaje que de repente, ¿no?, empieza a volverse tremendamente amargo y malo, está también en Midnight Mass. Sinopsis mínima de la serie: arranca con un personaje, porque esta también es serpenteante la serie, te lleva un personaje para luego ir a un dibujo más global, luego se vuelve a acercar, ¿no? Va haciendo como unos focos, ¿no?, gran angular, un plano detalle para que conozcamos contexto y detalles de los personajes. Empieza con un personaje, Riley, al que da vida el actor Zach Gilford, y arranca el primer plano de la serie: ha tenido un accidente de coche y ha matado a una chica, él iba borracho, es culpa suya, y entonces pasa 4 años en la cárcel. Esto pasa, es lo primero que se ve en la serie, y ya cuando sale de la cárcel llega al pueblo en la isla. Él ya viene con un personaje atormentado, con un personaje con una culpa muy grande por haber matado a una chica joven, y el mismo día que él llega a la isla llega un nuevo párroco. La isla tiene un párroco, que es un señor mayor que se ha ido de viaje a Damasco, y en vez de regresar él, regresa un párroco joven, el padre Paul, al que da vida un increíble Hamish Linklater, que es el verdadero protagonista de la función, es la verdadera estrella de la función. Es un personaje tremendamente misterioso y a la vez tremendamente empático. Cuando él llega a la isla, una isla que además cuya creencia religiosa es muy potente, cuya fe es muy fuerte. Midnight Mass es una serie sobre la fe y sobre lo retorcido que puede ser el tener una fe ciega, y este nuevo párroco empieza a dar unas homilías, empieza a dar unas misas realmente apasionadas. Es increíble la empatía con la que nos acercamos a un personaje tan extraño, terriblemente seductor, porque tú tienes ventajas sobre el resto del pueblo, que ves cosas de él, ves que es algo que hay algo que no acaba de funcionar, que hay algo malo ahí, y sin embargo el personaje, que es de una complejidad
alucinante porque no podríamos decir que es un personaje negativo en sí, sino que es un personaje cuya fe es tan bestia que es capaz de abrazar el horror como si fuera un milagro. Ese es uno de los grandes temas y que están mejor tratados en la serie. El cómo una comunidad con mucha fe puede llegar a reescribir la propia historia, la propia simbología del cristianismo, abrazando, pues eso, lo aberrante, lo terrorífico, como si fuera un milagro. Ese darle la vuelta a la imagen, ese darle la vuelta al sentido bíblico, además todo el rato no paran de citar la Biblia durante toda la serie, de tal forma que por algo extraño que aparezca, ya que no puedo dar detalles, incluso algo realmente terrorífico y aberrante, ellos le pueden dar la vuelta cogiendo la Biblia, cogiendo sobre todo el Antiguo Testamento, adaptarlo, ¿no? Como adaptar esa cosa horrible hacia una vertiente divina. Convertir lo horrorífico en milagroso es una de las cosas más alucinantes que tiene Midnight Mass. Sin embargo, pese a que es una serie de terror, es una serie de terror donde el terror aparece para realmente tumbar el velo que tapa la realidad soñada de los protagonistas de una forma muy bestia, pero realmente es una película que nos habla sobre la vida, sobre la muerte, sobre la culpa y sobre la fe. Hay diálogos existencialistas que son casi monólogos. Es una serie, ya digo, muy hablada, se habla muchísimo. Flanagan, cuando se habla tanto, él busca encontrar una mezcla extraña entre realismo y una especie de poesía, no más bien de una parte como más, ¿no?, más surrealista, pero con componentes líricos. Aplica una puesta en escena de planos largos de nuevo, más que surreales, como de ensueño. Entonces, por ejemplo, están dos protagonistas hablando y se preguntan qué es lo que pasa cuando mueres. Y cada uno da su versión sobre la muerte. Y esos son dos monólogos donde la cámara poco a poco, desde el plano grande, se va acercando hasta dejarles solo prácticamente en un primer plano. Y es un monólogo larguísimo donde hay una persona explicando qué pasa al final de la muerte desde una forma muy poética, según su propia perspectiva, porque obviamente no lo ha experimentado. Ese es un gesto bastante definitorio estético de la serie. El otro son las conversaciones caminando por el pueblo en larguísimos planos secuencia, nunca se corta el plano, y los dos protagonistas van hablando de su pasado, de lo que los atormenta, de sus esperanzas de futuro. Una forma de que conozcamos tanto la realidad de los personajes como sus sueños en planos sin cortar, pero sin buscar el terror en ningún momento. Aquí estamos haciendo un retrato que bascula, ¿no?, entre aquello que nos sirve para conocer a los personajes y aquello que nos sirve para entenderlos, que no es lo mismo conocerlos que entenderlos. Es realmente interesante, pero también a la vez yo creo que igual a la gente se sorprende porque tener diálogos existencialistas sobre qué es la vida, hombre, pues quiero decir, igual uno se puede cansar. Sin embargo, a eso le sumas que la acción terrorífica tarda en aparecer, realmente la serie puede llegar a descolocar en sus primeros momentos, ¿vale? En sus primeros pasos. Hay una razón para ello. Hay una razón importante, y es que, dado que esto es un drama bañado en terror, cuanto más trabajado esté el drama, más fuerte entrará el terror. Y lo consigue. La serie toca muchísimas cosas dentro de ella misma. Hay un sheriff que es musulmán en una comunidad estrictamente católica, y hay un momento en que el personaje, como casi todos, hay un momento que se explica su historia, cómo ha llegado allí, y de nuevo le hacen un monólogo sin cortes, dramático, y él habrá un momento en que vivirá el rechazo de esa comunidad a medida que su fe se vaya extremando, y él como musulmán se ve apartado, con un componente racista importante dentro de la propia comunidad. Entonces también hay un retrato general de lo que es un colectivo enfebrecido y enloquecido, cegado por un mensaje tremendamente equivocado, no saben realmente lo que está pasando hasta que realmente ocurre, y nos habla también un poco de esa masa uniforme que, calentada y convertida en un foco de rabia absoluto, puede llegar a cometer abominaciones. Nos está hablando del mundo real. Creo que Midnight Mass es una serie exigente para el espectador, es muy densa, es muy profunda, no va en ningún caso al recurso fácil, es muy difícil lo que trata de trazar Flanagan, y sin embargo creo que acaba siendo ya no solo meritorio, es que acaba siendo realmente fascinante. Al final no es una serie sobre la religión, es una serie sobre la fe, no es una serie sobre el alcoholismo, que hay un personaje alcohólico, sino que es una serie que te habla sobre las adicciones. Es una serie que obviamente presenta una culpa muy potente de algunos de sus personajes, pero de lo que nos está hablando es de la capacidad de perdonar. Ya no solo de perdonar al otro, sino de perdonarte a ti mismo, ¿no? O sea, es una serie sobre la redención. Y finalmente es una serie que da un miedo que cuando se pone a dar miedo, da muchísimo miedo. Aunque hay que esperarse a que avance, ¿vale? Las sorpresas que
están dentro de ella y que hacen que una imagen que tú ya has visto cobre doble significado o le gire el significado. Cuando ocurren esas cosas es brillantísimo. Cuando ya conoces todo, ya tienes ya entiendes perfectamente qué está pasando, entonces es cuando el miedo es brutal. Y sin embargo, en momentos de absoluto terror, la serie está tan trabajada, o sea, la serie está tan trabajada a todos los niveles que consigue una especie de simbiosis extrañísima entre terror, violencia, muerte y belleza. O sea, hay momentos de gran belleza incluso en el terror, porque todo este componente de ensueño que nos ha servido para conocer a los protagonistas hace que en algunas de sus acciones finales, por más que les acompañe la visceralidad sanguinolenta, sean realmente bellos. Y eso es bastante, vamos, me parece bastante impresionante. No sé, es eso. Es una serie extraña, ¿eh? No os voy a engañar. Es extraña, es una serie que yo la he disfrutado viéndola, pero era extraña, ¿no? La capacidad de ir a conceptos tan universales pero tan abstractos como es la muerte, y ahí Flanagan se la juega enarbolando discursos sobre la misma. Puedes entrar, puedes no entrar, podría ir más rápido, no va muy rápido, va lento, pero al final desde luego que te compensa, y es la sensación que tenía, me está compensando todo el rato y al final me ha acabado fascinando y ha acabado rendido. Ya está. Fin, Midnight Mass, Misa de Medianoche, estreno en Netflix. Venga, un beso muy fuerte a todos y todas.